Bueno, vamos a ir arrancando con el tema de hoy, que yo les había comentado la semana pasada. Este, la, la idea es empezar a trabajar un tema que son los indicadores. Lo vamos a trabajar directamente no sé si han podido ver los archivos que yo les sugerí que vieran para hoy, como para hacer un intercambio más fluido, pero yo no hice una presentación porque uno de estos archivos, que es el primero que vamos a ver, es bastante conciso, pero es muy, digamos, muy práctico y tiene definiciones en particular sobre las que me quiero detener, así que copiar y pegar esto en un PowerPoint no tiene demasiado sentido. Así que bueno, vamos a ver el paper, el trabajo que dice la planificación estratégica y la elaboración de indicadores. Esto es un documento de la Tecnológica que, digamos, apunta a dar claridad sobre los procesos de planificación que se empezaron a desarrollar a partir del 2011 en las facultades regionales. Entonces, este documento apunta a dar indicadores o a definir indicadores para las distintas actividades de la planificación, gestión y control en las que trabaja este documento. Bueno, ¿qué relación tiene digamos, la planificación estratégica con los indicadores o los indicadores con la planificación estratégica? En realidad, si lo pensamos, digamos, un poquito, nos damos cuenta que si la planificación estratégica significa planes de acción, ¿sí? Pensar en, digamos, cuáles van a ser los caminos a seguir, y esta planificación estratégica va a ir a plasmarse directamente en planes de acción de cada una de las instituciones. Yo necesito saber, digamos, necesito información si realmente estos planes, esta programación estratégica, estas acciones estratégicas están dando resultados o están yendo por buen camino. Esa información que vuelve de mi proceso de gestión, de planificación, de gestión y control, justamente esta información tiene que tener un formato que me permita rápidamente darme cuenta por dónde estoy yendo, ¿sí? Entonces, por un lado, el indicador me está diciendo, esta información me tiene que dar rápidamente una devolución de decir, bueno, yo miro esta información, ¿sí? Y me doy cuenta si estoy yendo acertadamente o más o menos acertadamente por el camino que me he trazado, ¿sí? Entonces, si esta información es un documento muy extenso, es decir, si para cuando yo pido una información o alguien que está en planificación dice yo necesito información y la pide y le dan un documento de 10 páginas, ¿sí? Y yo tengo que leer 10 páginas para saber cómo está yendo mi proceso de planificación, de gestión o control, entonces realmente no es muy práctico, ¿sí? Esta información tiene que tener qué aspecto tiene que tener esta información para que sea mucho más útil, ¿sí? Y es que sea compacta, que sea concisa, que de un golpe de vista yo pueda trabajar, digamos, yo pueda entender por dónde estoy yendo, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo cómo estamos con respecto a los alumnos en esta carrera y me dan un documento comentándome todo lo que se enseña en todas las materias de la carrera, las actividades docentes, la cantidad de evaluaciones y el tipo de evaluaciones, el currículum vitae de todos los docentes, etcétera, etcétera, cuando yo termine de leer todo eso, no sé si voy a saber cómo estamos en la carrera, aunque posiblemente sí,
pero va a pasar todo el tiempo que a mí me lleve leer toda esta documentación para yo saber dónde estamos, ¿sí? Entonces, hola Villa María, ¿cómo les va? ¿Qué tal, profe? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, aquí andamos. Estamos trabajando ya con el documento que se llama Planificación Estratégica e Indicadores. Hola, ¿cómo andan? Bueno, entonces, como les decía, la información, digamos, que yo tengo que recibir de estos procesos tiene que estar configurada de tal manera que de un vistazo, de una lectura rápida, de una imagen, yo pueda tener, digamos, una idea de cómo estamos, ¿sí? Entonces, volviendo al proceso de enseñanza de una determinada carrera de la cual quiero tener información, entonces, ¿qué voy a pensar en tener? El número de alumnos inscriptos, el número de alumnos regulares, la cantidad de alumnos por curso, la cantidad de alumnos rechazados en el examen de ingreso o de alumnos que que no aprobaron o desaprobaron los exámenes, los alumnos reinscriptos al año académico, los alumnos reinscriptos al cursado de las materias del segundo cuatrimestre, etcétera. Todo esto hasta en diagramas que me permita ver cuál es el estado de la carrera en general y saber qué pasó, digamos, si puedo hacer una comparativa de un año a otro y por lo tanto saber qué está pasando con los alumnos de determinada carrera en tal año, ¿sí? Entonces, esta información resumida, relacionada, digamos, yo puedo armar indicadores de la cantidad, supónganse que yo tenga una gran inscripción, entonces puedo armar indicadores de la cantidad de docentes por alumnos, ¿sí? O por o hacer algún índice que tenga que ver con un número ideal de docentes por cantidad de alumnos, suponiendo que cada comisión debe tener entre 25 y 30 alumnos, podría yo pensar, digamos, que un indicador posible es la cantidad de alumnos inscriptos en una materia por la cantidad de docentes de esa materia de acuerdo a la dedicación y de allí obtener, digamos, una relación docente-alumno para saber si estoy por encima o por debajo del índice ideal, ¿sí? Entonces, a esta información resumida, tratada de este modo, le llamamos indicador. ¿Por qué? Porque nos está, digamos, dando un pantallazo, nos está indicando cómo estamos en un determinado proceso, digamos, que es administrativo, académico o académico-administrativo en nuestras instituciones. Entonces, para poder tomar mejores decisiones, digamos, yo necesito estos indicadores. Entonces, una de las cuestiones más interesantes de la primera parte dice, el proceso de planificación estratégica debe ser la base para la articulación de los objetivos institucionales con las políticas nacionales y además debe facilitar la definición de los planes operativos y la programación presupuestaria, ¿sí? Entonces, para saber si se han cumplido, después dice, los objetivos propuestos, es necesario que la planificación estratégica sea la fase previa del control de la gestión. Ese control de gestión que permite, digamos, tener en cuenta o registrar los objetivos, los indicadores y las metas que cubren todos los niveles de la institución, facilita el monitoreo y la emisión de los informes respectivos. O sea, la toma de decisiones se debe basar en esta información, ¿sí? Pero esta información debe ser lo suficientemente rápida, digamos, o concisa, para poder tener un panorama completo
del proceso que estamos trabajando, ¿sí? Otra característica que tiene que tener este indicador, esta información, es que, digamos, por ejemplo, ¿cuánto trabajo me lleva obtenerlo? ¿Sí? ¿Por qué? Supongamos, les explico un caso que yo trabajé en la Secretaría Académica donde estoy trabajando en este momento. Necesitaba saber el estado, digamos, de los docentes del departamento y quería trabajar, digamos, la relación docente-alumnos por cada materia de todas las materias del departamento para poder entender un poco, digamos, dónde teníamos los mayores huecos de docentes, digamos, mirando una relación ideal de alrededor de 30 a 40 alumnos por comisión, por docente. Entonces, se me ocurrió, digamos, decir, bueno, yo tengo todos los docentes por materia, ¿sí? Docentes ordinarios, contratados e interinos de cada materia, sé su dedicación y digo, bueno, yo voy a normalizar las dedicaciones, ¿sí? Entonces dije, el exclusivo me da una dedicación de 1, el semi me da una dedicación de 0,5 y el simple me da una dedicación de 0,25, ¿sí? Sin importarme el cargo, o sea profesor titular, obviamente trataba de ver que todas las materias tengan un profesor y algún ayudante, que puede ser JTP o ayudante de cátedra, ¿sí? Y darle esa dedicación. Entonces, le di la dedicación por materia, le resté la dedicación de los exclusivos que tenían proyectos de investigación, sacándole un porcentaje, digamos. Generalmente el exclusivo dedica media dedicación a docencia, media dedicación a investigación, por lo tanto del exclusivo me quedaba con 0,5, ¿sí? Y luego miré el promedio de inscriptos, ¿sí? De alumnos a cada materia en varios años, en los últimos 5 años tomé un promedio y dividí la sumatoria de las dedicaciones docentes, ¿sí? Sobre el total de número de alumnos. Entonces me daba cuántas dedicaciones docentes tenía por alumno, ¿sí? Y si lo multiplicaba por 40, por 20, dependiendo del tamaño de la comisión, me da un índice de esta relación docente-alumno, sabiendo cómo estoy podía comparar las materias del departamento y además comparar las materias entre los departamentos entre sí. Bien, perfecto. Esto que parece tan lindo, tan genial, me llevó 3 meses, ¿sí? O sea, 3 meses después de toda mi tarea. No es que yo trabaje lento, no soy muy rápido, pero bueno, digamos, hay otras tareas en el departamento y bueno, fui haciendo en la secretaría, fui haciendo todo este trabajo, mirando cada dedicación, etcétera. Cuando terminé, claro, todos chochos miraban todo esto, pero eso fue para el 2015. ¿Qué pasó? Si yo hoy quisiera tener esa misma, digamos, visión de los departamentos hoy, como están hoy en día, con los docentes que se jubilaron, los ayudantes que se fueron, los concursos que se realizaron, etcétera, 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 tengo que volver a empezar y posiblemente me lleve otros 3 meses. Entonces, estas cuestiones son muy importantes al momento de trabajar, digamos, para la toma de decisiones, porque esta información que es muy oportuna, es muy interesante y con la cual se puede trabajar comparativamente con los docentes de los distintos departamentos, además tiene que tener algunas características, ¿sí? Entonces, por un lado, tiene que ser un indicador que sea repetible, ¿sí? Que yo pueda repetirlo siempre el mismo indicador, no que una vez utilice este indicador en función de tal cosa, por ejemplo, en función del promedio de alumnos inscriptos, y otra vez lo haga en función de los alumnos que regularizaron la materia, en el promedio de alumnos que regularizaron la materia. O lo hago sobre el número de inscriptos o lo hago sobre el número de alumnos regularizados, pero lo hago repetido. O sea,
el indicador tiene que ser algo que se pueda repetir, ¿sí? O sea, sea repetible, que las cantidades involucradas sean medibles, obviamente que sea en función de cantidades. ¿Esto que saca afuera a las variables cualitativas? De ningún modo, sino, por ejemplo, hacer que las variables cualitativas tengan una expresión cuantitativa, ¿sí? Como yo hice con la calificación del cargo, para mí exclusivo, semidedicación y simple fueron 1, 0,5 y 0,25. De este modo, si bien lo que hice fue pasarle como un velo a lo que es la jerarquía del cargo, porque no lo hice en función de la jerarquía, sino en función de la dedicación en horas de cada cargo, yo lo pasé a número y pude hacer una relación numérica que después pude graficar, ¿sí? Entonces, el hecho de que sea cualitativo no quiere decir que no la pueda poner en un indicador, pero sí tengo que ver de qué manera hago que esta variable se meta en un indicador y se exprese de alguna manera que lo pueda graficar o verla gráficamente, ¿sí? Entonces, el indicador tiene que ser conciso, tiene que ser directo, tiene que ser simple, repetible, ¿sí? Repetible, o sea, lo tengo que poder repetir, ¿sí? Las variables involucradas tienen que ser, poder tomarlas siempre, ¿sí? ¿Está? Y una característica... ¿Sí? ¿Quién? De resistencia. O sea, en base a lo que estamos viendo hasta acá, podríamos decir que no hay estándares para crear indicadores, sino que los indicadores se van creando en solicitud o en base a lo que se necesite. Sí, sí, es verdad. O sea, por ejemplo, en el caso de la acreditación de las carreras académicas, digamos, estándares existen, digamos, para distintos tipos de cosas. Hay indicadores o estándares laborales, hay indicadores o estándares académicos, hay indicadores o estándares de otros tipos. Pero cuando uno trata, si uno está planificando su propio trabajo, su propio proceso o planificación estratégica en una institución, entonces los indicadores los pongo yo, en la medida en que estos indicadores, ¿sí?, me dan un detalle o una idea de cómo está mi proceso, ¿sí? Si yo quiero acreditar calidad en mi proceso, digamos, voy a hacer que estos indicadores siempre sean los mismos, es decir, los mismos no numéricamente, sino el mismo tipo de indicador para que yo pueda dar cuenta de la evolución que tiene el proceso o el control o la, digamos, o la planificación o la acción, digamos, sobre la institución. ¿Se entiende? O sea, pero se pueden crear los indicadores. Bueno, a esto un poco vamos a ir ahora, digamos, después en una de las actividades que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de la acreditación de las carreras, CONEAO pide cantidad de egresados por año, ¿sí? Este es un indicador claro, cantidad de inscriptos por año, cantidad de reinscriptos a la carrera de años anteriores, cada año, cantidad de, por ejemplo, de rechazos por materia, es decir, de insuficientes por materia en un año, o por alumno, el promedio histórico de los alumnos que se reciben, de los graduados de la carrera, el promedio de años de cursado de la carrera, de todos los alumnos que egresan por año, ¿sí? O sea, todas estas cuestiones son indicadores que son estándares porque los exige la CONEAO, pero uno puede además poner un montón de otros indicadores para poder controlar, para poder autocontrolar hacia adentro sus procesos académicos. De hecho, cada universidad o cada facultad en las universidades
va trabajando distintos tipos de indicadores para ver el estado de sus carreras, ¿sí? Bueno, así nosotros cuando estamos en un proceso de gestión, en un proceso administrativo, podemos ver cuáles son estos indicadores que nos están mostrando el avance, ¿sí? O el grado de avance de nuestros procedimientos de trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, esta es un poco. Entonces, otra cuestión que venía con este ejemplo de la Secretaría Académica, respondí resistencia. Sí, en realidad los estándares lo que nos posibilitan es tomar un punto de partida para la creación de nuevos indicadores. Exacto. Pero, también tenemos dentro de las grandes planificaciones, podemos crear planificaciones internas en cada departamento con indicadores propios. Sí, por supuesto. Yo creo que es hasta necesario, porque los indicadores hacia afuera, digamos, tienen que ver con un poco cómo la institución es mirada desde afuera. Pero los indicadores desde adentro te están diciendo, digamos, cuando vos estás en el proceso, te están diciendo, bueno, con qué recursos, con cuáles recursos, con cuántos recursos, cómo llegamos, en cuánto tiempo, etcétera. Ver, digamos, los tránsitos, o sea, vos podés tener un muy buen indicador global de determinadas cosas, pero internamente tenés puntos rojos, digamos, es como el tránsito, ¿sí? Cuando vos tenés los indicadores de tránsito, donde ves determinadas vías rojas y puntos verdes, digamos, vías verdes, en donde si es un atolladero total, todo se ve rojo, pero hay veces que pequeñas líneas de tránsito se ven rojas, pero en definitiva después se alivia, ¿sí? Y el inicio y el final están en verde. ¿Se entiende? Un poco esto, digamos, visto desde adentro, estás trabajando con los indicadores locales y bien vos, o sea, a quien le interesa ver es a vos mismo, saber cuáles son estos puntos rojos, dónde un proceso se puede detener, dónde tiene las mayores retrasos o demoras, y ahí buscar y encontrar cuáles son los problemas de cada proceso. Así que, obviamente, uno puede definir todos los indicadores que necesite para mostrar cómo anda un determinado proceso administrativo. Acá tuvimos un ejemplo en Resistencia de que había un problema en servicios generales en cuanto a la limpieza de las oficinas. Si algunos se quejaban, hacían fuera de horario o no tenían los recursos para hacerlo. Entonces se tomó la metodología de generalizar una planilla donde cada una de las oficinas podía poner de quiénes limpiaban, en qué horario limpiaban y en qué horario era óptima la limpieza. O sea, en qué horario se podía hacer mejor la limpieza, que había menos movimiento. Y con eso se optimizó el tema de la compra de los recursos para limpieza, para que no falten, y cada área podía dirimir entre en qué horario podía generar una limpieza cuando no había mucho movimiento dentro de la oficina. Claro, exactamente. Eso son cuestiones, viste, son cuestiones internas que, digamos, al momento de medir un proceso de ver la limpieza en sí, a lo mejor los indicadores son, digamos, grado de satisfacción de las personas que están en las oficinas, inspecciones, etcétera, los indicadores mejores, pero que son externos. Internamente, estas cuestiones, estos problemas de decir, bueno, el mejor horario, el momento más oportuno, la cantidad de recursos o materiales y humanos, si en un horario o en otro, para poder distribuir hasta el personal de limpieza en los horarios en donde tenés las oficinas más desocupadas, por ejemplo. Y esto es interno, digamos, ¿no? Es muy bueno el ejemplo, gracias. Entonces, a otra de las cosas que iba con mi ejemplo de los departamentos es que, digamos, el indicador tiene que tener otra característica que es ser sistémico. O sea, es decir, que no solo sea que lo puedo repetir, sino que su generación
tiene que ser rápida, ¿sí? Porque este conjunto de indicadores que yo trabajé para todos los departamentos de la facultad, me dieron una foto, pero una foto que cuando la pude mostrar al resto de la gestión, ya estaba vieja, digamos. Tenía 3 meses, pero si ahora la muestro ya no sirve este indicador. Y volver a realizarlo no es sistémico en el sentido de que sea rápidamente obtenible. Las fuentes, digamos, de esta información no está informatizada, no está automatizada la obtención de estos indicadores y por lo tanto su generación, la regeneración de este indicador, este conjunto de indicadores de los departamentos, me llevaría largo tiempo para dar otra foto, digamos, de un momento determinado, pero que no es repetible cada 2 meses, cada 3 meses o cada 6 meses siquiera, digamos, considerando el trabajo que hay en la Secretaría Académica que me permita generar esto en un tiempo determinado. Por eso hoy vamos a volver a esta ficha de indicador que habíamos trabajado, que les había mostrado la semana pasada, porque me interesaría que ustedes la tomen para el trabajo práctico, que la pueden reformular, pueden trabajar, podemos decir qué es bueno y qué no de esta ficha, dependiendo del proceso administrativo, académico en el que queremos aplicarlo, ¿sí? Pero entonces el indicador tiene que ser repetible y sistematizado para que sea fácilmente obtenible nuevamente, o sea, para que periódicamente tiene que tener una periodicidad que me permita, digamos, ver realmente los avances. O sea, yo, si no, estoy siempre tomando un indicador que tiene siempre cierta edad, ¿sí? O sea, yo pero muestro una fotografía de lo que pasaba en tal momento cuando yo tomé, digamos, los datos, ¿sí? No es algo, es como si fuese, bueno, ahora ustedes no trabajan con el CIU Guaraní, pero por ejemplo, el CIU Guaraní en cada momento tiene un conjunto de indicadores que me dicen, bueno, estado de la matrícula, cantidad de alumnos activos, cantidad de alumnos pasivos, cantidad de alumnos inscritos por materia, cantidad de alumnos, etcétera, cantidad de alumnos inscritos a exámenes, ¿sí? Todas estas cuestiones son indicadores que sistémicamente puedo obtenerlos cada día, ¿sí? Cada día voy a poder entrar y obtener todo este conjunto de indicadores. Dependerá del indicador cuál es la periodicidad que necesita. No todo indicador va a tener la misma periodicidad. Por ejemplo, cantidad de materias de un plan de estudios. Bueno, la periodicidad de este indicador, cantidad de materia del plan de estudio, es cada cuánto cambia un plan de estudio. Y prácticamente cada 6 años, digamos, cuando cambia la acreditación, supuestamente, digamos, por ahí. O sea que yo podría hacerlo bianual, trianual por las optativas, digamos, pero no es un indicador que, digamos, si bien me puede estar diciendo que hay una evolución de la cantidad de materias optativas y electivas de un determinado plan, porque van cambiando, van bajando algunas, van subiendo otras, digamos, no lo necesito hacer periódicamente, mensualmente o cada 2 meses, ni mucho menos. Otros indicadores, obviamente, la cantidad de inscriptos a la carrera es anual, digamos, no cambia mes a mes. O sea, la cantidad de inscriptos a una carrera de grado es anual, por lo tanto, tiene una periodicidad anual y una fecha determinada para poder obtenerlo, y este es el indicador que usamos todo el año. Entonces, no todos los indicadores tienen la misma periodicidad, ¿está? Y fundamentalmente entender cuál es la procedencia, ¿sí? La fuente del indicador. ¿Por qué? Porque yo le tengo que creer al indicador, ¿sí? Entonces, digamos, si yo digo la cantidad de alumnos inscritos a todas las materias de la facultad, digamos, ¿sí? ¿Quién va a ser la fuente de ese indicador? ¿Sí? El departamento.
y el departamento de alumnos, ¿sí? Porque tiene el sistema de inscripción a todas las materias y ahí está la fuente, el origen. El secretario académico me lo puede dar, pero puede no tener el último dato, digamos, ¿no? de este estado, ¿sí? En cambio, en el sistema académico, sea cual sea, está el último estado. Entonces, es importante también trabajar en el indicador cuál es esa fuente, digamos, que tiene responsabilidad de dar el número exacto o la cantidad exacta de este indicador, ¿sí? No puede ser cualquiera, tiene que ser alguien que tenga responsabilidad sobre el indicador, que sea aquel que lo registra y lo brinda. Profe. ¿Sí? ¿Quién? Resistencia. Resistencia. Sí. Dale. Digamos, buscamos los indicadores después de haber cotejado información vieja, digamos. ¿Es el punto de partida de buscar un indicador? Sí, el indicador, digamos, está justamente, tendría que estar posibilitando visualizar la evolución de un determinado estado en el trabajo, ¿sí? O sea, el indicador debería ser algo que me permita que si yo periódicamente lo puedo obtener, me dé sobre esta variable, digamos, su evolución. Yo puedo decir, bueno, con esta variable y con este indicador lo que voy a medir es la mejora en la inscripción de alumnos de una carrera, la mejora en la satisfacción supónganse, la disminución en el tiempo promedio de estudio de una carrera, en la cantidad de graduados de una determinada carrera, etcétera. O sea, al ser repetible, al tener esta característica y poder estar trabajando sobre un proceso, sobre un conjunto de actividades sobre las cuales el indicador está dando luz, está dando información, entonces la repetitividad del indicador me permite decir, bueno, acá estábamos así, hoy estábamos así, mañana quiero estar en aquel lado y por lo tanto, las acciones que realicé en este periodo que mostraron que el indicador mejoró, las voy a repetir ahora para ver si realmente vuelve el indicador a estar, digamos, tener una mejora, ¿se entiende? El indicador por sí mismo, a lo mejor no dice mucho, pero el indicador asociado a las acciones que se tomaron en un determinado proceso, esto que ustedes hicieron de saber cuándo tiene que ir a limpiar una persona, una oficina, porque está más desocupada, más libre, para dejarla en mejores condiciones, obviamente es una acción que va a indicar la mejora en el estado de limpieza de las oficinas, ¿sí? Entonces, si en algún momento este indicador desmejora, lo que a lo mejor tendré que ver es qué pasó con este horario de ocupación. ¿Cambió el horario de ocupación? Digamos, alguna cosa, hubo algún cambio que hace que desmejore esto. Lo mismo para los indicadores académicos. O sea, la idea de repetitividad es que también está asociada a las acciones que se tomaron sobre este proceso y por ende las mejoras o desmejoras del indicador en relación al proceso también están indicando que hay alguna actividad o algún cambio, ¿sí?, que está desmejorando o ayudando a la actividad, ¿sí?, al conjunto de actividades que marcan este proceso. Bueno, la verdad que de lo que tenía que decir ya no sé, dije tantas cosas, pero bueno, todo tiene que ver con esto, con todas las cosas que quería decirles, ¿no? Las características del indicador por acá no las van a encontrar, pero en la ficha que yo les mostré están tomadas las decisiones de esta ficha en relación a todas las características que el indicador debe tener, ¿sí? Y la forma del indicador, además, debe ser conocidas por todos, ¿no? O sea, cómo se calcula el indicador, esto de la fórmula que mostrábamos el otro día, cuál es la relación
si hay una relación óptima o un número óptimo del indicador, etcétera, también tiene que ser conocido para facilitar el monitoreo del proceso del cual estamos trabajando. ¿Podré bajar aquí? Uy, perdón. Entonces, establecer los indicadores, digamos, del planeamiento estratégico implica definir cuáles son, valga la redundancia, los indicadores estratégicos, dice el documento, pero, digamos, cuáles son los indicadores que van a permitir esto de controlar la operación o el trabajo para la implantación de los planes, de los proyectos y los indicadores de gestión, ¿sí? En el cuadro que se muestra aquí, que es el cuadro 1 del documento Planificación Estratégica e Indicadores, dice las actividades del proceso de planificación estratégica y cuáles son sus indicadores. Entonces, una actividad era el gobierno de la institución. Había una palabrita que habíamos trabajado en las clases anteriores, que era esto de gobernabilidad, la capacidad de la gestión de la institución de llevar adelante las políticas de la institución, ¿sí? Entonces, la actividad de la planificación estratégica es justamente la formulación del plan estratégico y por lo tanto el tipo de indicador será el indicador estratégico, es decir, aquellos con qué van a estar relacionados estos indicadores estratégicos con los objetivos específicos estratégicos. Puede haber un objetivo general, pero recuerden que habíamos particularmente hecho hincapié en que los objetivos estratégicos, la principal característica es que eran medibles. Si esos objetivos estratégicos son medibles, tengo una cantidad, cualitativa o cuantitativa, de algún modo puedo definir alrededor de cada objetivo estratégico un indicador al menos, como mínimo un indicador. Luego, las relaciones de estos indicadores entre sí, de estos indicadores con otras informaciones o indicadores de otro tipo, me van a ir permitiendo, digamos, afinar, digamos, la punta del lápiz para saber cuán cerca o cuán lejos estoy de los objetivos planteados. Con respecto a las autoridades, el nivel institucional, la gestión, es decir, las autoridades de la institución, evaluación y control. Por lo tanto, la actividad es evaluación y control, los indicadores son de control, ¿sí? Es decir, cómo se controla una actividad. Estos que vos comentabas de resistencia, me parece que son indicadores de control, digamos. Tiempo, relación tiempo de limpieza con cantidad de personas en cada oficina, etcétera, son indicadores de control. Y personal de la institución, gestión operativa, indicadores de desempeño, ¿sí? Alguien había comentado en algún momento decir, bueno, ¿cómo mido el trabajo de las personas que están, digamos, trabajando? Bueno, un indicador institucional en relación a esto, no quiero armar polémica en base a esto, porque obviamente que para el caso de los no docentes es un indicador sensible, pero el indicador de ausentismo, ¿sí? Sale mucho en los trabajos finales de carrera, el tema del indicador de ausentismo es un indicador institucional, ¿sí? de determinadas cuestiones. A los docentes, porque no nos miden en los ausentismos, pero tranquilamente podría ser la cantidad de clases efectivamente dictadas para los docentes, ¿sí? Si uno pudiera medir y registrar cuándo el docente vino o no vino a dar clases, digamos, la cantidad de clases efectivamente dictadas podría ser un indicador para los docentes, que es como un indicador de desempeño, ¿sí?
Entonces, para cada tipo de actividad, en cuanto a la planificación estratégica, para cada tipo de actividad va a haber un tipo de indicador. Yo diría, esta fineza de distribuir los indicadores por tipo, obviamente está totalmente relacionado a la función, digamos, ¿no? A la función que está aquí. Pero acá tranquilamente podría haber un solo tipo, indicador. Obviamente porque el indicador del gobierno, el indicador de evaluación y control y el indicador de la gestión operativa van a ser indicadores asociados a cada una de estas acciones. Que lo llamemos estratégicos, de control o desempeño, es casi obvio porque responden al procedimiento o al proceso que se está tratando de gestionar, de valorar en función de esta información que vuelve del mismo proceso. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Ese indicador de ausentismo, ¿ligado a qué? Porque puede ir todos los días y no hacer nada. O sea, que el desempeño no fue óptimo, porque él está presente, la persona, pero no trabaja, y con el presentismo le da que está todo bien. No sé si entendí. O sea, el indicador de ausentismo, por ejemplo, dice cuánto es el porcentaje, por ejemplo, de ausentismo en un determinado sector de una empresa o de una organización, ¿sí? Entonces, yo puedo relacionar el porcentaje de ausentismo a la cantidad de tareas realizadas o no realizadas. Vamos a suponer, sin llegar a ser un caso polémico, pero supongan, mes de agosto, mes muy frío en algún lugar, muchas personas enfermas por distintos motivos, por resfrío, por gripe, porque es un tiempo y una zona en la que esto se produce, y bueno, se produce un alto ausentismo en un sector determinado, ¿sí? Y por lo tanto los procesos que debían terminarse en ese mes no se terminaron. Entonces yo puedo relacionar la no actividad o la falta de actividad o el no logro de los objetivos de este mes al ausentismo debido a distintos problemas, ¿se entiende? Desde el punto de vista laboral se mira el ausentismo, por ejemplo, para justamente el presentismo es una medida de las instituciones o de los gobiernos para disminuir el ausentismo injustificado, ¿sí? Eso es el presentismo, digamos, ¿no? O sea, una medida que los gobiernos toman para que los gobiernos o las instituciones toman, dependiendo de quién sea, para que los empleados se sientan incentivados a ir al trabajo siempre y no faltar por cuestiones accesorias que no tengan que ver con salud, problemas familiares, etcétera, ¿sí? No sé si entendí la pregunta y me expresé en relación a lo que vos querías saber. No, sí, ligado a la producción está bien, ligado al claro, asociado a algo más. Claro, exactamente. Bien, bueno, me alegro haber entendido. Entonces, obviamente... Profe. ¿Sí? ¿Quién? Resistencia. Sí. No, la consulta es, hay indicadores indicadores variables que se pueden ir modificando hasta llegar a un indicador concreto. Sí, vamos al caso de, suponete, vamos a suponer el caso ideal. A la carrera A se inscriben
en el 2018 55 alumnos, ¿sí? La carrera dura 2 años y medio, entonces 2018-2019, en julio del 2020, digamos, el indicador ideal sería, el óptimo sería que 55 alumnos lleguen, o sea, que el 100% de los alumnos se reciban. Este podría ser una medida, decir, bueno, ¿cuál es mi medida ideal y a cuánto llegué? ¿Sí? Puedo considerar, digamos, que esto es totalmente utópico, ¿sí? Que ese óptimo, ese máximo que puede tener es utópico, entonces puedo decir, bueno, hay un indicador esperable que es, digamos, afectarlo de un coeficiente de deserción del 20, 25 o 30%, y entonces es esperable que el 70% de 55, o sea, más de entre 35 y 40 alumnos, lleguen a julio del 2020 cercanos a recibirse. ¿Está? Esto puede ser, depende del indicador. Puede haber un indicador que no tenga un óptimo ni un máximo, o que sea constante, siempre el mismo. Por ejemplo, el que dijimos de la cantidad de materias de una carrera, de un plan. Bueno, puede permanecer, mientras el plan está activo, puede tener 38 materias, ¿sí? Esas son las materias de este plan. Y es un indicador, digamos, porque, digamos, vos me dirás, pero bueno, ¿para qué te sirve un indicador fijo? Y bueno, todo depende de qué es lo que estoy comparando. Si estoy comparando planes de la misma carrera de distintas universidades, y capaz que me sirve para saber por qué a mí tengo 55 materias y todas las otras universidades tienen 38. ¿Sí? Entonces, por ahí, en mi indicador de cantidad de alumnos recibidos por año, incide mi indicador de cantidad de materias del plan. ¿Está? Entonces depende de dónde lo esté usando, con qué lo esté relacionando, cuál es la información que me devuelve ese indicador. ¿Se entiende, Resistencia? Sí, o sea, el indicador tiene un comportamiento dinámico, digamos, entonces. Sí, hay indicadores que son dinámicos, exactamente, justamente por eso evolucionan, ¿sí? De paso, digamos, tiene que ser algo coherente, porque si en el ejemplo ese que usted puso de 55 alumnos, lo ideal es que el 100% de los años terminen la carrera, póngale que usted dice, quiero un indicador de 2 alumnos, es un absurdo. Claro. Pero que lo va a cumplir ese indicador es seguro, porque de 55 usted pide 2 nomás, un indicador de 2. Obviamente que hay que ser coherente con lo que se está pidiendo, por eso vas a tener, digamos, de un conjunto de indicadores, uno solo, capaz que no sea, digamos, el que te da, digamos, todo el panorama o la situación, sino que es el conjunto de indicadores lo que están, digamos, dándote la situación global de lo que vos estás midiendo, ¿sí? Obviamente nunca vas a poder poner, digamos, como óptimos valores que no lo pueden ser, ¿sí? Como esto de decir, bueno, entraron 55, yo pido que se reciban 2. No, obviamente tiene que ser razonable y tiene que haber una definición del indicador, y si este indicador tiene un óptimo esperable o un nivel deseable, decir por qué ese nivel es deseable, ¿sí? Y se puede alcanzar o no, ¿sí? Y con qué trabajo se puede alcanzar. También es utópico, hoy por hoy, decir que entran 55 a una carrera y yo quiero que el valor deseable a julio del 2020 sean 55, porque no estoy conociendo la realidad, ¿sí?
Florencia dice, ¿cuándo es el momento? ¿De qué manera yo puedo saber en tal o cual indicador, de qué manera puedo estar definiendo este rango, digamos, de variación del indicador, ¿sí? Entre estos 100 y los 55, que es el 100%, ¿cuál sería el Claro, o sea, esperable? generalmente hay indicadores que son mucho más precisos, con los cuales yo puedo trabajar porque puedo conocer, digamos, por ejemplo, si vamos a un indicador de emisión de títulos, yo sé que si estoy en el proceso de emisión de títulos, el 100% de los títulos tiene que ser emitido. Y ese es el valor. No puede haber títulos que no se emitan si todo está, digamos, de acuerdo a lo que debe ser. O sea, si el alumno cumplió con todas las actividades obligatorias y requisitos académicos correspondientes, el título debe ser emitido. Entonces, ahí un valor esperable es el 100%. Y a lo mejor el indicador de variación que me da como la eficiencia del proceso es el tiempo de emisión, el tiempo promedio de emisión de todos de los títulos de un año o los títulos de una carrera en tanto tiempo. ¿Está? Entonces ahí yo no puedo decir, bueno, el indicador tiene un mínimo. No, el indicador para emisión de títulos tiene un máximo. Todos los títulos que se piden se deben emitir. Y a lo mejor los indicadores de desempeño son otros, es decir, el tiempo, cantidad de títulos con errores, por ejemplo, dónde están las principales fuentes de error, o sea, yo mido la cantidad de errores, digo cuáles son el tipo de error, los puedo clasificar y digo, entonces, cuando se emiten títulos, el proceso más, digamos, complicado, conflictivo, es cuando el alumno carga sus datos finales, digamos, que por ahí no se fija y carga con error. Bueno, supongamos, ¿no? Pero se entiende, acá hay un indicador de desempeño que es el máximo, es el 100% de los títulos se deben emitir, pero, digamos, el desempeño, el trabajo lo tengo que medir con otros indicadores. En el caso de indicadores que tienen una variación, porque, ¿cuál es el problema de estos otros indicadores que quiero que ustedes pongan atención? Cuando yo estoy diciendo, yo puedo decir que el 100% de los alumnos que entran a una determinada carrera, quiero que se reciban en el tiempo indicado y la totalidad de ellos. Es decir, el 100% de los alumnos que ingresaron hace 2 años y medio se tiene que recibir. Esto lo puedo decir, ¿sí? Pero como yo estoy trabajando con indicadores que tienen que ver con comportamiento humano, ¿sí? Aunque todos los que entraron se reciban, quizás es utópico esperar que todos se reciban en 2 años y medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo alumnos que trabajan, alumnos que tienen familia, alumnos que no trabajan ni tienen familia, pero no quieren estudiar tanto, digamos, o sea, se la quieren tomar con calma a la vida y por lo tanto, en vez de rendir 8 materias por año, rinden 4 materias por año y las otras las van haciendo a medida que el tiempo pasa y los astros se alinean. Entonces, cuando estoy con indicadores que tienen un conjunto, sobre todo comportamiento humano, digamos, detrás, en esto, digamos, relaciones humanas, comportamiento humano, y lo esperable por ahí, con cierta razonabilidad, mirando, como dijo alguien, la historia anterior, la historia de otros años, no sé si es una carrera nueva, pero si es una carrera que tiene varios años, bueno, del total de alumnos que han ingresado, ¿cuántos están, digamos, de cada cohorte están todavía activos? Entonces voy mirando un porcentaje de afectación y digo, bueno, lo esperable, lo razonablemente esperable es que el 50-60% de estos alumnos llegue a julio del 2020
20 en condiciones de recibirse. ¿Se entiende? O sea que es como si se marcara el indicador y se tomara hacia atrás un par de años. Claro, sí, sí. Desesperado y de ahí. Exactamente. En indicadores que tienen que ver con esto que dice Florencia, obviamente hay que mirar un poco lo histórico, ¿sí? Y ver de esto histórico qué cuestiones están asociadas, ¿no? Por ahí cambios de planes, ¿sí? Uno mira por ahí, un cambio de plan puede acelerar. En materias cortas nos pasa a nosotros que hicimos un par de cambios de planes y vimos la afectación, digamos, ¿qué hizo? Aceleró a los del plan anterior que venían tranqui, como iba a haber un cambio de plan, se apuraron y se recibieron al plan anterior. Entonces, en ese tiempo, ahí te das cuenta que hay gente que viene tranqui y le das un incentivo y hace clic para trabajar y estudiar un poco más y recibirse en ese plan anterior, porque si no, le cambia el plan y le aparecen una o dos materias nuevas, ¿sí? Entonces, bueno, ahí estas cuestiones, vos te vas dando cuenta que hay un comportamiento, digamos, que tiene que ver con esto de cómo se le presenta el panorama o el trabajo a los alumnos, ¿sí? Sobre todo en relación a los alumnos. Por ahí también hay cuestiones de relación o de trabajo personal y bueno, depende también por ahí en general de la capacitación que han tenido para un determinado trabajo, ¿sí? Por ahí se pueden medir cuestiones y se puede relacionar con cuántas personas que hacen este trabajo han sido capacitadas para el trabajo y las otras han aprendido en base, mirando lo que hacen los demás, etc. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces, las funciones que tiene el indicador, acá le están trabajando dos en este artículo de la UTN, que es una función descriptiva, en el caso de algunos describen el conjunto de indicadores, un estado o una función, y una descripción o una función valorativa que consiste en añadir valor, digamos, a los antecedentes o a los adjetivos. O sea, de alguna manera tiene estos dos aspectos. Una función descriptiva, es decir, cómo vamos, para dónde vamos, y por el otro lado una función valorativa, es decir, cuántos se recibieron, cuántos aprobaron, cuántos se inscribieron, etcétera. ¿Sí? Una función doble, descriptiva y valorativa. Bueno, y acá hay una definición de Weiss que dice: un indicador es una medición ordinal que tiene siempre una dirección o rumbo esperado. Por ejemplo, número de desempleados sería una medición sobre la cual no podemos pronunciarnos sobre si esta es buena o mala por sí sola. Sin embargo, un indicador de esta medición es la tasa de desempleo, que se calcula como el número de desempleados sobre la población económicamente activa, ¿sí? ¿Esto qué está indicando? Que, digamos, generalmente hay indicadores numéricos que por sí solos no están, digamos, no están indicando mucho, no están indicando si vamos bien o vamos mal, porque tiene que estar en relación a otra cantidad, como es el caso de la cantidad de desempleados y la población económicamente activa. No es lo mismo que haya un 10% de desempleo en una población de 4 millones de personas que en una de 50 millones, ¿sí? Porque la relación, digamos, no tiene nada que ver, o sea, en cuanto a, o sea, lo que está indicando la relación es en relación a la población en donde está. Porque si yo digo que el 10% de 10 millones son, ¿cómo es? 1 millón de personas, ¿sí?
y el 10% de 40.000 son 4.000, ¿sí? Y si yo mido, acá hay 4.000 personas, ¿sí? Y acá hay 1.000.000 de personas, ¿sí? Desempleadas, puedo decir que esto es desesperante, ¿sí? Pero sin embargo, este millón está en 100 millones de personas y estos 4.000 están en 40.000. Entonces, posiblemente el indicador de desempleo de la población más chica sea mucho más problemático o tenga condiciones mucho más problemáticas que el de 100 millones o 10 millones de personas. Entonces, siempre el indicador tiene que estar en relación a para poder indicar un rumbo, digamos, o una dirección hacia donde se va. O sea, cuando mido crecimiento, etcétera. Cuando mido número... ¿Sí? En ese caso de lo que estamos viendo, los indicadores van a tener mucha preponderancia en base a lo que van a ser las variables del entorno, ¿no es cierto? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, están... Porque, por ejemplo, en las gestiones, cuando inicia una gestión pongamos la institución, por 4 años se crean misiones, se crean funciones, se crean objetivos trazables, pero hay indicadores de control que en base al entorno van a ir cambiando, mutando durante esos 4 años para poder llegar al objetivo final. Totalmente de acuerdo. Sí, esto veámoslo, por ejemplo, un indicador que yo dije, el número de egresados por sí solo, no es lo mismo tener 3 egresados contra ¿qué lo mido? Contra la cantidad de ingresos de esa cohorte. O sea, yo digo, este año se recibieron 3, pero de los cuales ingresaron, qué sé yo, 50. Se ingresaron 3, digamos, se recibieron 3 de un ingreso de 10. ¿Está? Entonces, el porcentaje de egreso, o sea, el egreso se mide en porcentaje en relación a la cantidad de ingresantes promedio que tiene cada carrera, ¿sí? Si lo quiero medir en forma global, si no lo mido por cohorte, ¿sí? ¿Está? Entonces, obviamente, todos los indicadores tienen que ver con las variables del entorno, como decís vos, porque si no lo relaciono con las variables del entorno, a veces los indicadores, por sí las cantidades que van en los indicadores, por sí solas no están dando un rumbo, ¿sí? Sino simplemente están dando una cantidad que puede ser buena o mala dependiendo de las variables del entorno, ¿sí? De qué es lo que tuve como ingreso, como recursos, ¿sí? Qué sé yo, un ejemplo totalmente tonto, decir, bueno, ¿cuántas salas pude limpiar con un frasco de detergente? ¿Sí? Obviamente es estúpido el ejemplo, pero vale en que yo, digamos, si digo, limpié 3 salas o limpié 10 salas, a lo mejor todo depende de la cantidad de empleados, la cantidad de salas totales que tenía que limpiar, de la cantidad de elementos de limpieza que tenía. O sea, por más que tuviese 20 empleados, solo pude limpiar 3 porque tengo elementos de limpieza para ir limpiando 3 por día, no sé, dependiendo del tamaño de la cantidad. Entonces, obviamente, para poder decir en qué dirección vamos con estos indicadores, tienen que tener una relación con una variable del entorno que me permita decir, bueno, esto es bueno o es malo, o mejora o desmejora con el tiempo. ¿Se entiende? Bueno, ¿para qué se utilizan los indicadores? Creo que ya lo hemos dicho, digamos, fundamentalmente las dificultades que tienen los indicadores son la ambigüedad de los objetivos que tienen que cumplir las instituciones públicas. Esto lo habíamos trabajado, ¿se acuerdan?, en la semana pasada.
Los objetivos pueden ser ambiguos, en general creo que la planificación ha corregido esto. Escasa precisión de los productos relevantes o estratégicos, aquellos que son los necesarios para cumplir con la misión institucional. No existe claridad de quiénes deben responder por los resultados, ¿sí? Esta es otra cuestión, un poco los responsables de medir o de dar la definición. Y una vez que tengo los indicadores, bueno, ¿quién me dice quién es el responsable o quién puede decir el porqué de estos indicadores, buenos o malos, en tal cuestión? No se establecen las consecuencias del buen o mal desempeño, haciendo que la evaluación muchas veces sea un ejercicio de poca utilidad. Una otra cuestión que tiene que tener, me parece muy interesante el indicador, es credibilidad. O sea, si lo voy a medir y lo voy a utilizar, ¿para qué, cuándo, cómo lo voy a utilizar? ¿Está? O sea, esto que dice no se establece consecuencias, yo creo que más que la utilidad es la credibilidad, ¿sí? A nadie le gusta trabajar porque sí, digamos. Entonces los indicadores tienen que ser útiles y tienen que ser creíbles, y obviamente en función de estos indicadores que la propia institución pueda, digamos, mejorar su desempeño, digamos, para trabajar mejor, para que todos estén mejor y para lograr los objetivos. Profe, en cuanto a los indicadores externos que tienen las instituciones, por ejemplo, para la acreditación de las carreras, se trabaja dentro de lo que son los objetivos estratégicos de la gestión para poder acreditar las carreras. O sea, es un indicador de que la gestión está en buen funcionamiento poder llegar a la acreditación de las carreras. Pero esos indicadores pasan a ser indicadores externos, porque en definitiva no son indicadores que están puestos por la misma institución. Sí, es verdad, o sea, hay indicadores que son externos, o sea, en realidad todos los indicadores son propios de la institución, pero hay algunos que responden más a cuestiones de visibilidad externa, de estándares, en este caso, de la CONEAU, diciendo, digamos, qué proporción de docentes en la masa total de docentes debe estar con un posgrado, cuántos, digamos, qué porcentaje de alumnos se tiene que recibir, cuántos proyectos de investigación en relación a la cantidad de docentes e investigadores, bueno, etcétera. O sea, esto obviamente son indicadores puestos externamente que las universidades tenemos que cumplir para un proceso que, en definitiva, digamos, nos pone en el afuera, en cómo nos ven, ¿sí? Fundamentalmente en cómo nos ven los pares, digamos, ¿no? O sea, porque llega un momento en que las universidades dicen, o a las facultades no les gusta decir, acreditamos por 3 años. Sí. Uno de los dos, no me acuerdo cuál de los dos archivos nombra, como que la evaluación de CONEAU es una evaluación externa, pero que los indicadores son internos a la institución. Claro. Acá, ¿cómo era tu? Cecilia nos dice, bueno, la CONEAU es una evaluación externa, pero los indicadores son internos, corresponden a la institución. ¿Cómo digamos, generamos, cómo trabajamos con estos indicadores hacia adentro? Bueno, esto es una responsabilidad de la institución. Lo que hace la CONEAU es decir, bueno, dame estos indicadores y yo te digo si pasaste o no pasaste la acreditación. ¿Se entiende? Aparte, para establecer indicadores, se fijan, digamos, los datos con los que se cuentan. Claramente, para una evaluación de CONEAU no te van a pedir datos que desde la institución no se puedan brindar. O sea, el indicador está relacionado justamente con la institución que se está evaluando. Exacto. Sí. Los indicadores tienen que ver, obviamente, con el tipo de institución que se está trabajando. En el caso de CONEAU son indicadores, obviamente, académicos, todos que tienen que ver, digamos, con la producción de las universidades
en sus 3 funciones principales, que son investigación, docencia primero y extensión. Acá se nombran varios beneficios de los indicadores, apoya el proceso de planificación y de establecimiento de políticas de mediano y largo plazo, posibilita la detección de procesos o áreas en las cuales existen problemas. Esto que decíamos hoy, cuando yo estoy siguiendo un indicador durante determinado tiempo y el indicador crece beneficiosamente o decrece o está estanco y no lo puedo mejorar, por ahí puedo estar viendo núcleos de problemas, digamos, de distintos tipos de problemas, ¿no? No veamos estos problemas como problemas de trabajo, sino de distintos tipos. No sé, supónganse en el tema de emisión de título, no sé, hace años que la impresora de esta facultad no anda bien y nadie la arregla o nadie la cambia y por lo tanto siempre la información sale, digamos, a medias, etcétera, etcétera. O sea, puede haber infinidad de pequeños problemas en distintos sentidos para, en los trabajos finales de carrera, ustedes mismos dicen, en el archivo de la documentación, digamos, la forma cuando se necesita ver información histórica o expedientes anteriores, muchas veces se tienen muchos problemas de distinto tipo. Sí. Claro, exactamente. A veces cómo se guardaba o cómo se trabajaba la información en otros momentos, ¿sí? Por ahí eso también suele pasar. ¿Alguien quería hablar? Sí, profe. ¿Uno puede generar una acción para desencadenar indicadores? No entiendo. Claro, a ver. Mi intención es por ahí distender un poquito la clase. A ver, yo quiero generar 2 indicadores acá. Uno, por ejemplo, ¿cuál sería el parámetro si yo quiero saber, justo es el ejemplo, cuánto mate le ceba a usted la compañera durante el transcurso de la clase? ¿Cuál sería el indicador ideal? ¿La cantidad de mate que a usted le gustaría tomar o la cantidad de mate que sale del termo? Bueno, depende de quién lo mire, digamos. No, pero, a ver, en este sentido, el indicador, digamos, tiene que depender de alguna variable que no tenga tanto que ver con el gusto de la persona, porque si lo ponen a Carlitos acá al frente o lo ponen a otro que no le gusta el mate, le va a dar exactamente lo mismo. Ahora, la capacidad del indicador de cebar mate de Florencia, digamos, capaz que tiene que ser de la cantidad de agua, digamos, que tenga el termo, digamos, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, se podría comparar con clases anteriores en las que la cebadora no era Florencia, sino Daniela, y por lo tanto ver, digamos... Claro, exactamente. Después, sí, justamente lo que dice Cecilia es cuántas personas tomaban mate en otras clases y cuántas personas toman mate en esta clase, ¿sí? Entonces, bueno, me parece que es el ejemplo que distiende, pero que además está bueno para ver que hay variables que uno tiene que elegir que no sean variables muy dependientes de tanto comportamiento, que hoy no tengo 2 alumnas en vez de tener 4, lo que debería tener, ¿sí? Porque a lo mejor están trabajando o tienen algún problema en su trabajo o no vinieron a trabajar hoy porque están enfermas, etcétera. Entonces, por ahí, las referencias con las que yo voy a elegir las relaciones de los indicadores
tienen que ser cantidades que puedan ser medibles también y ser cantidades estables. No estables en el sentido de que no cambien, sino de que cambien por razones estructurales y no de comportamiento, ¿sí? Que yo no las pueda controlar. Si yo pongo en los indicadores variables incontrolables, el indicador va a estar diciendo algo, pero que no me va a servir demasiado porque yo no lo voy a poder controlar, ¿sí? Distinto sería que yo tenga una máquina de cebado de mate acá, digamos, la máquina tiene tanta capacidad de cebar mate, digamos, y depende entonces de, qué sé yo, de cuánto mate tome el profesor, cuánto mate va a cebar la máquina, ¿sí? Pero lo mido en relación a una cantidad que puedo establecer. Si la variable yo no es de control, si yo no puedo incidir sobre la variable y esta variable tiene un comportamiento aleatorio, cuanto más humana, más aleatorio el comportamiento de la variable, entonces menos controlable es y menos útil para formar parte de un indicador. ¿Se entiende? O sea, una variable sería humana, sería si el mate tiene espumita o no a lo largo de todas las cebadas. Aparte lo de la máquina, ahí ya la variable no sería lo que da la máquina, sino la capacidad que tiene el que toma mate, porque si la máquina le puede cebar 50 mates, pero usted puede tomar 20, u otro 15, u otro 10, no sé, bueno, la variable por el lado de la máquina no va a cambiar, digamos, ella está capacitada para entregar 50 raciones. Obviamente, justamente esto, por eso yo les decía, en el ejemplo que es un poco cómico, se ven las cuestiones estas de que uno va eligiendo variables y siempre hay como un comportamiento que no lo puedo medir, o sea, porque, qué sé yo, tomé mucha agua antes de venir, o tomé una gaseosa y no tengo ganas de tomar mate, entonces hoy no tomo mate, y mañana llegué de hacer gimnasia y llegué con lo justo, corrí toda la mañana, no pude tomar nada, vengo y me tomo todos los mates que pueda de la máquina. Entonces, estas cuestiones tienen que ver sobre las variables que ponemos en los indicadores. Bueno, una de las cosas que quiero que ustedes trabajen es justamente en la ficha de ver cuáles pueden ser los indicadores que dentro de sus propios procesos, tomar un proceso académico, administrativo y tomar indicadores de este proceso que sea un indicador repetible, medible, que indique una evolución, etcétera. Bueno, aun cuando no es posible establecer una relación automática entre resultados obtenidos y la asignación de presupuesto, contar con indicadores de desempeño sienta las bases para una asignación más fundamentada, establece mayores niveles de transparencia, obviamente, porque si está en relación con los recursos que se utilizan, el mostrar indicadores de este tipo con recursos públicos indica transparencia, apoya la introducción de sistemas de reconocimiento al buen desempeño, tanto grupales como individuales. Bueno, algunos requisitos para la construcción de indicadores de desempeño o gestión. Dice, el proceso de construcción de los indicadores implica la implementación de un sistema de control de gestión y de información para esta gestión. Obviamente, esto yo lo que les decía es, construir indicadores que no pueda repetir sistemáticamente, periódicamente, evidentemente complica la gestión. No tiene demasiado sentido si siempre estoy trabajando sobre la historia pasada. Entonces, evidentemente tienen que ser indicadores que puedan ser repetibles y obtenibles rápidamente. Entonces, un requisito previo para la construcción de los indicadores y del sistema de control de gestión es trabajar sobre las definiciones estratégicas. Por ejemplo, trabajaba sobre el Plan Estratégico 2010 que implicó la discusión de una visión estratégica. Y lo anterior implica abordar un proceso de definición y validación de la medición, identificación de los productos, los objetivos y la meta.
Entonces, cada objetivo tiene un producto y cada producto tiene una forma de ser medido, ¿sí? Una meta, algo con lo que lo pueda medir y por lo tanto de ahí instrumentar cuál va a ser el indicador desarrollado para cada objetivo, el o los indicadores desarrollados. Entonces, en algunos pasos que da este documento que son muy interesantes para la construcción de indicadores, me parece totalmente apropiado, digamos, este documento en relación a lo que una organización necesita y requiere, más allá de que se pueda lograr en un determinado tiempo menor o mayor. Establecer las definiciones estratégicas como referente para la medición. Bueno, ¿cuáles son los objetivos estratégicos de un sector? Porque los vemos, o sea, algo que tenemos que pensar es que los objetivos estratégicos están fuera de nosotros, ¿sí? Los objetivos estratégicos de una organización siempre nos incluyen, ¿sí? Y por ende nuestro trabajo participa de estos objetivos estratégicos. Quizás el conjunto de indicadores de los objetivos estratégicos institucionales no aparezca el indicador nuestro, pero seguro nuestro indicador está aportando a este objetivo la parte que le corresponde, ¿sí? Entonces, en una organización todos sus empleados son parte de un ladrillito de la construcción que se hace día a día en ese indicador, ¿no? Establecer las áreas de desempeño relevantes a medir, o sea, cuáles voy a medir, cómo las quiero medir. Formular el indicador y describir la fórmula de cálculo si es de tipo cuantitativo, ¿sí? Esto tiene que ver con la fuente del indicador. Recopilar los datos, ¿sí? Esto yo diría de ver la fuente de datos. En el caso de la plantilla que yo les voy a dar, nosotros trabajamos de decir, bueno, ¿cuál es la fuente de datos? No quiero que me la dé otro que no sea el responsable de generar el dato. Establecer las metas o el valor deseado del indicador y la periodicidad de la medición, ¿sí? Esto es una de las cosas que hablamos. Señalar la fuente de datos, ¿sí? Establecer referentes comparativos y establecer juicios. Y comunicar e informar el desempeño logrado. Esto es todo lo que tiene que tener un indicador. Entonces, sobre estas cuestiones vamos a trabajar. Ahora quiero volver a darles, a mirar bien detenidamente la plantilla de los indicadores que vimos la semana pasada y sobre esto van a trabajar de hoy hasta el martes de la semana que viene. Ese va a ser uno de los trabajos prácticos. Tranquilos, el trabajo práctico va a tener un poco mayor de extensión en cuanto a la entrega, pero digamos, la semana que viene voy a plantear otro conjunto de herramientas para trabajar otro aspecto que es la parte de establecer pautas de trabajo en cuanto a los procedimientos laborales o a los procedimientos de trabajo en cada sector. Profe, una consulta. Sí. ¿A qué se refiere establecer referentes comparativos y establecer juicios? Bueno, por ejemplo, en el caso de un indicador de desempeño, por ejemplo, supónganse un empleado que trabaja en una máquina, digamos, y el valor, digamos, de referente o comparativo es un valor de testeo de la máquina de cuántas piezas se pueden hacer con esta máquina en estas condiciones, ¿sí? Decir, bueno, supónganse que es una fresadora, vienen tantas piezas a la fresadora, lo que hace la fresadora es pulir una superficie, ¿sí? de un lado de las piezas, ¿sí? Que es el lado visible,
y bueno, en forma ideal, con piezas de tanto tamaño, con esto, con lo otro, etcétera, con un empleado capacitado para trabajar, se deben producir 30 piezas por hora, ¿sí? Entonces, a partir de acá, midiendo la cantidad de piezas producidas por semana o por día y midiéndolas por hora, yo establezco si 30 tiene que ser este número, si 28, si 25, y decir, bueno, los referentes comparativos es de 30 piezas por hora, pero en tales condiciones. Como mis condiciones son estas, supongan, no tengo el material apropiado que viene para esta pieza, o el sistema de pulido tiene un defecto, etcétera, etcétera, yo puedo esperar hasta 25 piezas, digamos, por hora. ¿Está? Entonces esto es establecer los referentes comparativos si los tiene el indicador y establecer juicios en relación a lo que yo obtuve en comparación con ese referente. ¿Se entiende? O sea, si lo llevamos a la parte práctica, digamos, sería, por ejemplo, a ver si estoy orientado, si tenemos que cargar una cierta cantidad de alumnos en el sysadmin o en el sysacad, en este caso, de alumnos que hayan aprobado la materia o que hayan regularizado, un X empleado tiene que hacer una carga y tiene un cupo de carga diaria para poder llegar al promedio semanal, para que todos estén en condiciones. Y por X variable yo no cargo la cantidad necesaria y a fin de la semana hay alumnos que quedan fuera del sistema. ¿A eso se refiere? A eso se refiere, exactamente. O sea, si yo tengo una determinada cantidad de alumnos para cargar y no los pude cargar, bueno, ver el establecer juicio, véanlo con onda, digamos, no, la idea es decir, bueno, ¿qué es lo que me impidió lograr este número? Normalmente somos dos empleados, uno no vino, uno está enfermo, me agregaron tal trabajo que no tenía pensado hacer y por lo tanto esta semana no pude hacer. Tuve problemas con 4, 5, 10 alumnos en los cuales no estaba bien cargado el apellido, el DNI, el nombre, etcétera. Entonces tuve que buscar mayor información para poder realizar la carga. Todo aquello, digamos, esto cuando hay que ver al indicador como algo que me permite reflexionar, ir para atrás en mi proceso y pensar cuáles son las cuestiones que impidieron que yo obtuviera una buena... También para completarlo, a ver si entendí bien el concepto. Por ejemplo, hoy hablamos de los ingresantes y del nivel de retención para segundo año. En el año que yo ingresé, que estaba estudiando en la facultad, fue el año de la inundación. Entonces hubo un montón de meses que no tuvimos ni cursado, por lo cual hubo materias que en realidad no estábamos haciendo, la mayoría tuvimos que recursar y cuestiones por el estilo. Ahí establecer un referente debe ser que ya está tabulado el nivel de deserción o de que repiten o que recursan, y el juicio sería, en este caso, que fue justo un año donde fue la inundación acá de Santa Fe, lo que nos permitió, o sea, la facultad estuvo acá como... 2 meses como centro evacuado, entonces vos creo que no sé cuántos meses estuvo 2 meses cerrado. y medio. Claro, algo así sería. Sí, justamente, es ver el establecer juicios, ver cuáles son las cuestiones que impidieron el logro de estos referentes comparativos, o supónganse, o sea, se cargaron más alumnos de los esperados, se superó la meta, digamos. Y bueno, ¿qué es lo que permitió? Porque por ahí hubo alguna cuestión, digamos, había trabas que no se habían visto, eliminadas esas trabas, se pudo trabajar de distinta manera. A través de esos juicios también va a permitir realizar un proceso de mejora. Obviamente, porque a eso... En base a eso podemos mejorar el proceso como para evitar o sea, si somos 2 y faltó 1,
ver cómo puede hacer ese uno para darle prioridad a la carga de X datos y postergar otro trabajo que no sea tan importante. O sea, Exacto. un indicador sería el factor humano. Eh, Porque yo, al ejemplo anterior de la máquina que usted dijo, ¿qué pasa si una máquina que tira, como dijo usted, 30 piezas por jornada, pero con otro operario tira 50 piezas por jornada? Ahí tenemos que buscar otro indicador, digamos, Obvio. que sería el humano. O sea, ahí Bueno, ya no es el problema de la máquina, sino el operador. claro, exactamente. A lo mejor un determinado operador tiene un modo de trabajo que permite un mejor aprovechamiento de la máquina y el otro operador no tuvo la viveza o no tuvo la capacitación para hacerle sacar a la máquina el 50 piezas, ¿sí? Pero a partir de esto, el establecer juicio, es decir, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Por qué una persona puede obtener 50 piezas y la otra solo 30? ¿Cuáles son las cuestiones que están, digamos, en el medio, impidiéndole a uno o facilitándole al otro la cantidad de piezas? Eso puede ser un indicador de Un eficiencia. índice de calidad de la pieza, por ejemplo, supónganse que la pieza tiene que tener determinados índices de calidad, en cuanto, supónganse que se puede medir el pulido, etcétera, etcétera. Bueno, habría que ver si esas 50 piezas son todas aptas para como producto o si tienen que ser repasadas y cuánto rechazo hay en 50 piezas y a lo mejor en 30 piezas no hay ningún rechazo, ¿me entienden? O sea, obviamente que hay factor humano siempre hay factor humano porque se trata de gente, pero hay que tratar de trabajar sobre cuestiones de variables que yo pueda controlar. Yo voy a poder controlar el por qué un empleado trabaja 30 piezas y el otro 50. El saber el porqué, el llegar al porqué, en cuanto a la calidad, el tipo de pieza, el proceso de trabajo, etcétera. ¿Se entiende? Claro, pero profe, lo que no se puede controlar, por ejemplo, en un indicador, en una oficina donde trabajan, por ejemplo, 2 personas, si una se va a enfermar o no. El indicador o la variable que tendría que haber es cómo mejorar el proceso en el caso de que se enferme una persona. Obvio, seguro que no podemos hacer que el indicador prevea un problema de este tipo, para nada. O sea, el indicador está definido para 2 empleados trabajando tantas horas por día en tal trabajo, digamos, durante tantos días a la semana. El indicador va a estar siempre definido así. Cualquier variación en más o en menos es lo que nos hace mirar por qué el indicador varió, ¿sí? Porque, sí. Seguro, acá dice Florencia, a lo mejor diariamente el indicador diario fue el que varió y el indicador mensual es el que quedó, digamos, igual o con una pequeña variación en más o en menos, que es lo aceptable para los indicadores, para la variación de estos indicadores. ¿Sí? Entonces, bueno, me estoy quedando corto, les quiero mostrar de nuevo la...
Ahí voy, no se me vayan. Si no, yo quiero generar otro indicador. ¿Cuál es? ¿En qué medida los compañeros de las demás regionales están quedando mudos porque no lo escucho para nada? Venado tuerto, parece que hay venado muerto, no lo escucho. Lo de Córdoba escuché a uno, La Rioja, La Plata. A ver, ¿quién aparece? Tienen razón. A ver si excusan recibo, mis compas. Hola, acá Venado, estamos vivas. Estamos bien, sí. Lo que pasa es que estuvimos todas enfermas, entonces estamos acá calladas, todas media apachuchadas. Ah, bueno, no hablen cerca del micrófono a ver si no me mandan el virus para acá. Piñón fijo tenemos acá. ¿Cuánto hace 5 grados bajo cero? Pero a pesar de estar enfermas son más, ahora son 4. Reproduce como el virus. Porque veía 2, por ahí 3. Sacar el control. Sacar el control para que ustedes. Bueno, acá está. Sí, acá parece que lo único que estamos acá son las 2 chicas de Santa Fe, el profe y Resistencia. El resto no sabemos si duerme, no sabemos qué hace, ¿eh? No hay duda, no hay nada. Acá, menos mal que me ceban mate, si no corro riesgo de quedarme dormido yo también. Bueno, gente, esta es la ficha que vamos a trabajar, ¿sí? Esta es una ficha que yo creé, yo les comenté que creamos para una tesis de maestría para educación a distancia, ¿sí? Por lo tanto, todo esto es modificable. Cada uno va a tener que pensar si esta es la ficha que mejor representa, digamos, la formulación de los indicadores, ¿sí? Lo que sí o sí tiene que tener seguro es que el indicador debe estar identificado, debe tener un número de identificación, acá donde dice XX999, va a ser un ID no tanto, ¿sí? O un proceso, digamos, una referencia a un proceso. En cuanto a dimensión y factor, nosotros habíamos definido distintas dimensiones para todo el proceso de medir una carrera a distancia y por lo tanto puede ser que la dimensión de gestión sea la única que nosotros vamos a trabajar. Esto quiero que lo vean ustedes. Y en cuanto a qué tipo de factor es, si es externo, si es interno, bueno, etcétera. Después lo podemos ver qué tipo de factor. Yo les voy a mandar la ficha, digamos, y la referencia a dónde deben y la explicación de toda esta ficha. Acá hay una descripción, no de la ficha, dice descripción del indicador, ¿sí? ¿Qué me está indicando? O sea, cuando yo describo el indicador, que digo, esta función, esta variable sobre esta variable, bueno, multiplicada por 100 o no multiplicada por 100 o en tanto por 1, yo acá lo tengo que poder describir. Este indicador está que tiene en cuenta la relación de la cantidad de alumnos en relación al ingreso anual, etcétera, etcétera, permite, digamos, ver la evolución de tal o cual cosa, ¿sí? Yo tengo que describir de alguna manera, tengo que saber para qué lo estoy creando al indicador. ¿Cuál es la fórmula? Es decir, directamente cuál es la variable que está relacionada, ¿sí? Puede ser una variable absoluta como cantidad D, pero en general, si yo armo un indicador primero de una variable absoluta, después seguramente va a haber un indicador que relacione indicadores. Esto no lo hemos dicho, pero es posible que un indicador
esté formulado con la relación de distintos indicadores, ¿sí? O de 2 indicadores por lo menos. ¿Cuál es la interpretación? Es decir, esta es la descripción literal y la interpretación, esto que decía el juicio de valor, emitir un juicio. Bueno, la interpretación es que si este indicador es mayor que 1, me está indicando tal cosa, pero si es menor que 1, me está indicando la falta de tal cosa. ¿Está? La valoración, esto que hoy hablábamos, es decir, bueno, el indicador puede tener un óptimo, puede tener un valor mínimo deseable y un valor real. Es decir, el óptimo puede ser el 100%, como decíamos de algún indicador hoy. Qué lindo sería que todos los alumnos que ingresen se reciben. Este es el óptimo, el 100%. ¿Cuál es el valor mínimo deseable? Esto es decir, no es lo mismo decir 2 que decir de 55, 30. ¿Está? Entonces, el valor mínimo deseable a lo mejor puede ser 30 alumnos recibidos o tanto porcentaje en relación a los ingresados. Y el número real, ¿cuál es el número real que estoy obteniendo cada vez que tomo esto? El origen de los datos, es decir, la fuente de datos. ¿Quién me da el dato? ¿Dónde lo busco? ¿Lo busco en un sistema? ¿Lo informa una persona? ¿Lo informa otro sistema asociado? Etcétera. La periodicidad, ¿con cuánto tiempo es razonable que yo mida este indicador? ¿Sí? Como decíamos hoy, si yo voy a medir la cantidad de ingresantes por año, obviamente el tiempo no puede ser más chico que el anual, ¿sí? Y en un determinado momento, o sea, marzo de cada año, ¿sí? Anual y marzo de cada año, donde ya comenzaron las clases, y tengo la cantidad de ingresantes, ¿sí?, a las carreras. Y clasificar el indicador si es de eficiencia, si es de eficacia, si es de funcionalidad. De eficiencia si está relacionado a recursos, de eficacia si está relacionado al logro de los objetivos, si es de funcionalidad si tiene que ver con alguna, por ejemplo, en el caso de educación a distancia, de la disponibilidad de un sistema de gestión para trabajar, digamos, y de la disponibilidad en tiempo de la red, por ejemplo, o del sistema de aulas virtuales, si es de innovación o si es de información. Bueno, estas son cuestiones que pueden, digamos, el tipo de indicador, pueden tomarla o no, de acuerdo a lo que ustedes quieran medir, pero sí seguramente él va a tener una identificación, una descripción, una fórmula, una interpretación, una valoración, un origen y una periodicidad. Este conjunto, digamos, que está aquí, de cosas, esto sí o sí tiene que estar. Digamos, la dimensión y el factor va a depender, digamos, del conjunto, de lo que estemos mirando, del proceso. Ojo que nosotros estábamos mirando toda una carrera, un conjunto de carreras y funciones de educación a distancia, por lo cual esto de dimensión y factor y el tipo de indicador, quizás sí podemos quedarnos con eficiencia, eficacia y funcionalidad, ¿sí? Esos tres probablemente podemos llegar a tenerlos, saber si es un indicador de ese tipo, ¿sí? Entonces yo les voy a dar el trabajo en la web sobre esta planilla, sobre esta plantilla, y vamos a trabajar sobre nuestros propios procedimientos de trabajo. O sea, traten de ver sus actividades propias. Profe, ¿lo hacemos por área? O sea, si varios estamos en la misma área, ¿lo hacemos entre varios? Sí, o... sí. No sé si puedo trabajar con grupos, pero en general lo que vamos a hacer es que suban un trabajo por grupo, ¿sí? Ustedes se dividen, traten de, si son 5 en una misma área, traten de hacerlo sobre 2 procesos diferentes y se dividen 2 y 3.
traten de que el máximo por grupo no sea más de 3, porque si son 5 trabajan seguro 2 y el resto después lee, está con suerte. Así que traten ustedes de hacerlo en forma razonable y algo que les permita aprender, digamos, sobre esto. Yo no soy de imponer ese tipo de cuestiones, excepto en trabajo final, que puede ser solo de a 2, pero, digamos, hagan algo razonable. O sea, si yo no estoy con 3 y no me dejan ni mirar ni hacer y no aprendo, lo más lógico es que prefieran hacerlo solo a que estén en un grupo y copen la parada 1 o 2 y bueno, todo lo haga uno, porque en definitiva de lo que se trata es de aprender y no de pasar. Bueno, nos vemos el martes que viene, son las 4. Profe, ¿esto para cuándo hay que entregarlo? Yo les voy a dar la fecha, digamos, en general van a tener unos 15 días más o menos para trabajar. En principio vamos a trabajar de este modo. Después vamos a hacer un trabajo que tiene que ver con redacción de procedimientos, de manuales de procedimiento, de algún procedimiento de trabajo, que es otra cuestión que es bastante interesante y que sobre los cuales los indicadores pueden estar trabajando, es decir, dándonos información, y eso van a ser los 2 trabajos fundamentales de estas 2 materias, de la parte del taller de organización. Y luego seguramente van a tener algún cuestionario online. El cuestionario online va a ser algo que puedan hacer individualmente, lo van a tener que hacer individualmente, pero la idea es que, digamos, tengan un momento de reflexión sobre las cuestiones que vimos en la materia y va a tener una incidencia en la nota final, pero obviamente yo no les voy a controlar si estuvieron con otros o no, eso lo van a trabajar ustedes. La idea para mí, esta es una oportunidad de aprender, por lo tanto, si ustedes están acá es porque quieren aprender y quieren hacer las cosas lo mejor posible. Así que, bueno, eso vamos a intentar hacer un par de cuestionarios también que tengan que ver sobre la nota final. Profe, ¿le podemos, si tenemos alguna consulta, le podemos hacer por el foro, le mandamos un mail? Yo prefiero que las consultas sean por foro, no porque me molesten los correos, para nada, pero en el foro, digamos, todos ven la consulta y si tienen alguno la misma duda, se puede, digamos, con que uno pregunte ya se responde para más de uno. En cambio, en el mail tengo que responder individualmente a cada uno. ¿Sí? Así que si lo hacen por mail, otra cuestión, no hay dudas tontas, o sea, si tengo duda, este medio es el foro y no importa cuál sea mi duda, o sea, no tengo por qué tener vergüenza de plantear el tipo de duda que sea, porque para eso estamos, o sea, justamente para aprender, y bueno, no hay dudas que sean mejores o peores, para nada. Son dudas, las tengo que poder manifestar en el foro, ¿sí? Y yo puedo responderle para todos. Muy bien, nos vemos la semana que viene.